Cordial saludo. Ahora miren que después de las tablas de escala variable normal y escala de variable ordinales, viene una gráfica muy característica, se llama polígono de frecuencia. Puede tomar varias formas, sin embargo muchos procedimientos estadísticos suponen una forma de distribución particular. Entonces ella puede tomar la forma de una curva normal o la forma de una línea o campana de Gauss, pero nosotros la vamos a alinear desde el punto medio de cada una de nuestras barras. En cada punto medio, o sea, esa viene siendo la marca de clase de cada valor. Recuerden que la marca de clase es el punto medio. Entonces uno viene a formas, también trabaja en forma, insertar, y ves que ahí está forma. Y las formas presentan líneas, entonces esas líneas nos van a servir a nosotros, la línea nos va a servir a nosotros para hacer nuestra gráfica de frecuencia, de polígono de frecuencia. Entonces, miren cómo hacemos. Le damos clic y construimos nuestro valor, una línea, vamos a construir una línea en la cual desde aquí hasta acá el punto medio de nuestra representación para el polígono de frecuencia. Entonces le agregamos otra línea que vaya a la par a cada uno de esos valores. Entonces va una, otra, luego continuamos con la parte superior, siempre al punto medio. Seguimos con el otro, volvemos y conectamos el otro valor, seguimos hasta llegar hasta el séptimo intervalo. Una vez que tenemos esa relación, le echamos color a las líneas. Entonces vamos a poner el color negro. Miren cómo está la distribución de cada uno de los puntos medios, y lo que se nos asemeja es a una campana, como si fuera una iglesia. Por eso es lo que nosotros conocemos como una distribución. Entonces, además que era el diagrama de barras, dentro de él colocamos el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia. Puede aparecer solo, sin embargo lo podemos hacer sobre la misma gráfica de barras. Por lo general uno lo hace siempre en la misma gráfica de barras, y después lo hace determinando los valores a partir del origen, pero ocurre la misma circunstancia. Por ahora ese es nuestro polígono de frecuencia. Para la próxima clase estaremos trabajando lo que son las medidas de tendencia central, y nuestra gráfica seguirá aumentando. El trabajo que ustedes van a realizar, de todos modos, ustedes ese trabajo después no les voy a poner más trabajo, sino que ahí mismo, en lo que me hicieron, dejen guardado lo que van resolviendo. Bueno, sin más, ya saben, con todos estos juguetes deben entregarme el trabajo el martes. ¿Sí? Miren, les voy a montar estas plantillas así como están, para que se puedan guiar y hacerlo lo más rápido posible. O sea, tú coges, por ejemplo, la tabla, la copias, de pronto tenga más intervalos, le agregas otro cuadro y así le vas agregando más filas. ¿Cómo haces para agregarle filas? Tú le das clic y te pones acá y dice más, y le agregas otra fila, o le puedes agregar columna, lo que tú quieras, si te hace falta. Eso. Sí, aquí tienen, puedes coger hasta estas mismas mías. Si no tienes estas mismas barras, las copias y las pegas allá en la hoja tuya, la que me vas a entregar, las copias y las vas ubicando con los valores. Cada uno puede tomar esto, las líneas, las frecuencias, todo eso lo pueden pegar en su trabajo y lo van haciendo. Lo mismo con las líneas de cubos, estas que están acá, la gráfica ordinal y la gráfica normal, también la pueden utilizar. Estos cubitos los van pegando, los van organizando, y ellos se activan y ustedes los pueden mover hacia arriba, hacia abajo. Incluso pueden copiarse hasta las líneas que aparecen acá. Todas esas las pueden hacer, siendo no más
qué decirle. Ahí les voy a anexar este taller, que vayan utilizando cada una de las fórmulas, pueden cogerla, cambiarle el valor y andar lo más rápido posible. Bueno, que el Señor me lo bendiga. Hasta el próximo video.